Tengan un cordial saludo y bienvenidos a una nueva clase más. Y en esta oportunidad les voy a hablar acerca de lo que es NAT o también conocido como Network Address Translation, que básicamente se basa en un concepto que es traducir una dirección IP privada a una dirección IP pública. Entonces, para entender mejor todo aquello, nosotros generalmente en nuestros hogares tenemos dispositivos como ser celulares, eh, computadoras de escritorio, tal vez tenemos laptop, TV Smart, tablet, entre otros dispositivos que se puedan conectar hacia el servicio de Internet o básicamente a una red. Entonces, a ese dispositivo nosotros le denominamos como cliente. Y generalmente a ese cliente nosotros le asignamos una dirección IP privada, que para el caso y para el ejemplo tenemos la 192.168.10.1. ¿Y qué tal si, por ejemplo, quiero conectarme hacia Internet? Básicamente con esa dirección IP privada no podría acceder a el servicio de Internet. Y para ello, básicamente yo tendría que adquirir el servicio de un proveedor de servicio de Internet, que en este caso en mi entorno tenemos las empresas como ser Entel, Tigo, Viva, Access, entre las más conocidas. Y ese proveedor de servicios de Internet me tendría que otorgar una dirección IP pública, que básicamente esa dirección IP pública podría ser, como en el ejemplo, la 200.165.200.226. Y a través de esa dirección IP pública yo sí podría acceder ya al servicio de Internet. Entonces, para ello, para poder hacer la traducción de una dirección IP privada que tiene mi cliente a una dirección IP pública que va a estar configurado ya en mi enrutador, entonces yo básicamente tendría que utilizar lo que es NAT y de esa manera ya poder acceder a lo que es el servicio de Internet. Ahora, tengamos otro ejemplo. Por ejemplo, yo como cliente quiero acceder a un servicio de mi servidor. Entonces, para ello, mi servidor de la misma forma va a tener que estar asignado con una dirección IP privada y va a necesitar también de una dirección IP pública que va a estar teniendo que configurarse en nuestro enrutador. Que para el caso y para el ejemplo, dentro de nuestro servidor tenemos una dirección IP privada que es la 192.168.20.1. Y para poder salir hacia Internet tendríamos que tener una dirección IP pública que para el ejemplo es la 209.165.201.1, en lo cual básicamente tendremos que también configurar lo que es el protocolo de NAT. Y de esa manera ya poder tanto el cliente acceder al servidor como también el servidor proveer esos servicios que necesitan nuestros clientes. Entonces, en resumen, podríamos decir que NAT lo que nos permite es ahorrar las direcciones IP versión 4 que son públicas, ya que actualmente se están agotando poco a poco. Entonces, por eso todavía es importante nosotros tener muy en cuenta la configuración de lo que es NAT. También lo que NAT nos permite es poder acceder a recursos y dispositivos que van a estar fuera de nuestra red del área local, como lo tenemos aquí en el ejemplo, que nuestro cliente quiere acceder a un determinado servidor. Entonces, básicamente, el servidor estaría fuera de nuestra red de área local. Y también nos permite traducir una dirección IP versión 4 que es privada a una dirección IP versión 4 que es pública, que esa básicamente es su función principal de lo que es NAT. Otro concepto que debemos tener bastante en cuenta es que es una red interna. Una red interna básicamente es nuestro entorno en la cual nosotros vamos a tener nuestros dispositivos conectados a una determinada red, y esa determinada red ya podría tal vez después conectarse con una red externa. Y esa red externa que básicamente también puedes tener un determinado servidor, tener también un enrutador y tener su propia red interna también. Entonces, dentro de la red interna vamos a tener unos conceptos que es la dirección local interna, que básicamente esa dirección local interna es la que nosotros le proveeremos a nuestro cliente, que para el caso habíamos dicho que la dirección IP es la 192.168.10.1. Entonces, esa sería la dirección local interna para nosotros.
La dirección local externa es la que nos va a asignar nuestro proveedor de servicios de Internet, que en este caso lo estamos configurando en nuestro enrutador y es la 200.165.200.226. A esa dirección pública nosotros le vamos a denominar como dirección local externa, por la cual nosotros ya vamos a poder acceder obviamente a nuestro servicio de Internet. Si vamos en el ámbito de la red externa, ahí tenemos nuestro servidor, tenemos nuestro enrutador y cuando nosotros tenemos nuestro servidor vamos a tener una dirección global interna, que básicamente es la dirección IP, que es la 192.168.20.1, es la que está asignada hacia nuestro servidor. Y una dirección global externa básicamente se centra a la dirección IP pública que va a permitir hacer que nuestro servidor provea el servicio a nuestros clientes. Entonces esa dirección global externa es la 209.165.201.1. Bien. Entre las ventajas que tenemos al momento de implementar lo que es NAT, 1. Vamos a conservar el esquema de direccionamiento. 2. Vamos a aumentar la flexibilidad de las conexiones hacia la red pública. 3. Vamos a proporcionar coherencia a los esquemas de direccionamiento de la red interna. Y como ventaja 4 tendríamos de alguna manera a proporcionar la seguridad de nuestra red, ya que habíamos dicho que básicamente no vamos a poder desde Internet acceder directamente a la dirección IP privada. Para ello vamos a tener que hacer una traducción de nuestra red, en este caso que va a tener una dirección IP pública, para recién poder acceder ya a lo que es a nuestra dirección IP privada. Entonces de ahí de alguna manera tenemos ya una parte de la seguridad. Entre las desventajas que vamos a tener comúnmente es que al momento de utilizar NAT se va a deteriorar el rendimiento de nuestros dispositivos. También se va a deteriorar la funcionalidad de extremo a extremo, que en este caso no vamos a tener básicamente una conexión de punto a punto, ya que vamos a estar navegando a través de Internet y obviamente en Internet tiene varias conexiones. También se va a reducir el seguimiento de las IPs de extremo a extremo. También entre las desventajas que podemos tener al momento de implementar NAT es que fácilmente no vamos a poder hacer una configuración de lo que es el tunneling. Y también el inicio de las conexiones de TCP puede ser interrumpidas de alguna manera. Los tipos de NAT que podemos tener o que podemos configurar en nuestro entorno, una de ellas es NAT estática, que básicamente se centra en realizar una traducción de una dirección de uno a uno. Entonces, ahí lo que se va a hacer es una asignación, como se va a hacer de uno a uno, entonces se va a realizar una asignación o configuración de manera manual. Como en el ejemplo, ahí podemos observar que nuestro cliente, para el caso, tiene una dirección IP privada y también tiene una dirección IP pública, en la cual a través de esas direcciones nosotros vamos a poder tener una asignación de uno a uno. Entonces, ese dispositivo cliente que tiene la dirección 192.168.10.1 básicamente va a salir hacia Internet mediante la 200.165.200.226 para ya luego llegar a nuestro servidor y obviamente a todo Internet. Entonces, en ese momento nosotros utilizamos lo que es NAT estática, cuando nosotros vamos a tener una traducción de uno a uno. Luego podemos también tener la NAT dinámica, y aquí la asignación es nuevamente de uno a uno, pero en esta función ya tenemos disponibilidad de varias direcciones locales. Eso quiere decir que, por ejemplo, yo como cliente puedo traducir tanto una dirección IP pública como ser la 200.165.200.226 o también poder utilizar tal vez la 200.165.200.227. Entonces yo ya tengo ahí dos direcciones IP públicas por las cuales yo podría acceder hacia mi servidor. Y obviamente aquí tenemos una gran limitante, que si por ejemplo nosotros tenemos dos clientes, entonces fácilmente cada uno podría acceder mediante una dirección IP pública. Pero ¿qué tal si por ejemplo tenemos tres clientes? Entonces ahí es donde tenemos el problema, en la cual básicamente
dos de ellos va a poder acceder a través de esas direcciones públicas, pero el tercero va a tener que esperar hasta que uno de los clientes se desconecte y recién pueda acceder ya a lo que es el servicio de Internet. Entonces, esa es una de las grandes limitantes que tiene ya lo que es NAT dinámica. Entonces, por eso es básicamente que no se utiliza bastante en la vida real. Mientras que la que sí se utiliza en la vida real es lo que es el tipo de NAT, que es PAT, que básicamente aquí la asignación es de varias direcciones locales a una dirección global, y aquí es donde se utiliza ya un factor bastante importante que es el puerto como un parámetro adicional. Entonces, ustedes ahí observan en la imagen, tenemos nuestro cliente y podemos tener obviamente varios clientes, ¿no? Por ejemplo, digamos que tengamos 3 clientes. Nosotros tenemos como un rango de direcciones IPs públicas, tenemos por ejemplo 2. Entonces, dos de nuestros clientes podrían acceder básicamente, como tenemos en el ejemplo, a cada una de las direcciones IPs públicas, y cada una de las direcciones IPs públicas tiene también un parámetro adicional que son los puertos. Por ejemplo, para la primera dirección IP pública, que es la 200.165.200.226, tiene como puerto adicional que es la 1025. Pero sin en cambio, tenemos otra dirección IP pública que es la 200.165.200.227, que básicamente esa dirección IP pública tiene otro puerto que en este caso es la 1026. Entonces básicamente podríamos acceder de una forma más fácil a lo que es al servicio de Internet. Pero ¿qué tal si por ejemplo nosotros tenemos simplemente una dirección IP pública? Entonces PAT lo que nos provee es que por más que nosotros tengamos por ejemplo 10 o 20 clientes, entonces básicamente va a utilizar la misma dirección IP pública, y lo único que va a cambiar aquí es el parámetro adicional que es el puerto. Entonces podríamos decir que nuestro cliente con la dirección IP privada, que es la 192.168.10.1, va a poder acceder a la dirección IP pública, que puede ser por ejemplo la 200.165.200.226, con un puerto adicional que es la 1025. Y el otro cliente que quiera conectarse a Internet podría ser nuevamente por la misma dirección IP pública, pero ya con un distinto puerto, que en este caso podría ser la 1026. Y así de manera consecutiva ya podríamos hacer el uso de esa dirección IP pública para ya distintos clientes, simplemente a través del parámetro que van a variar, que en este caso es el puerto. Entonces tenemos ahí una gran ventaja de lo que es la configuración de PAT, que también lo vamos a ir viendo en las siguientes clases. Bien, entonces eso sería por esta clase. Espero que se haya comprendido todos los conceptos que hemos ido viendo a lo largo de este video, y los veo en una siguiente clase.